Muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a comenzar la sesión donde se hará la presentación pública de un libro monumental que se ha escrito sobre Zurbarán y que lleva por título el nombre de este pintor emblemático de Extremadura que en gran parte se formó en Sevilla y que formó parte de la Escuela Sevillana de Pintura del siglo XVII, siendo uno de sus grandes maestros junto con Bartolomé Esteban Murillo y Valdés Leal. El libro está realizado por don Luis Garraín Villa, que es el cronista de Llerena, y que ha tenido la santa paciencia de invertir 10 años de investigación en todos los archivos de Extremadura, sacando información y esclareciendo datos biográficos, datos sobre la obra, los contratos, el entorno, los datos familiares de este importantísimo pintor que hoy es uno de los máximos representantes de la pintura sevillana a escala nacional e internacional. Hecha la apertura de la sesión, quisiera saludar expresamente al excelentísimo señor doctor don Carlos Infantes Halcón, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía, que como todos sabemos es la más antigua de Europa. A continuación, a don Antonio Casquete de Prado, académico correspondiente de esta Real Corporación extremeño y, por tanto, persona muy afín al autor y a todos los asistentes. Quería también saludar de forma muy expresa a doña María Teresa Rodríguez Prieto, directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz, que hoy nos honra con su presencia. Y, por supuesto, a nuestro secretario general, el ilustrísimo señor don Fernando Fernández. Señores académicos, damas y caballeros, siguiendo el protocolo que utilizamos en este tipo de actos académicos, van a hacer uso de la palabra varios compañeros, cada uno de ellos glosando alguna faceta del libro que hoy damos a la luz, que presentamos a los especialistas y al público en general, y por supuesto también, como no, al propio autor, que será el que cierre esta serie de intervenciones. En primer lugar, le damos la palabra a doña María Teresa Rodríguez Prieto, directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz. Cuando guste. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente de la Academia, el excelentísimo señor don Juan Miguel González Gómez, y especialmente también a los académicos ilustrísimos señores don Gonzalo Díaz Recasén y don Alfonso Pleguezuelo Hernández, por haber puesto su atención en esta publicación tan importante para el Museo de Bellas Artes de Badajoz, y en el que el museo ha sido simplemente una mera herramienta que ha hecho posible su publicación. Para quienes no conozcan el Museo de Bellas Artes de Badajoz, sí me gustaría poder dar unas breves pinceladas acerca de nuestro museo, un museo centenario, propiedad de la Diputación Provincial. Ahí tienen en la imagen lo que son los últimos edificios del museo, pero el museo nació en 1919 al amparo del Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 1913, en el que se instaba a la creación de museos de bellas artes en las capitales de provincia. De ahí que en el pleno de agosto de 1919 la Diputación decida la creación del museo y abriese sus puertas por vez primera el 4 de enero de 1920. En sus comienzos, los primeros 50 años del museo, los pasó en unas pocas salas del propio edificio de la Diputación, hasta que en los años 70 contó con su primer edificio, su primera sede propia en el casco antiguo de Badajoz,
y de ahí ha ido aumentando su espacio. Como digo, nació en un edificio ya existente, una gran casona de principios del siglo XX. En el año 1997 se inaugura su segunda gran ampliación, otra gran casona que estaba unida con la anterior por los patios interiores. Y en 2015 fue la última ampliación del museo. Ahí están viendo la fachada interior de uno de los edificios, con la construcción de 2 edificios de arquitectura nueva adosados a los 2 edificios anteriores. Por lo tanto, el museo hoy lo conforman 4 edificaciones en una misma manzana, con 3 puertas a 3 calles diferentes, pero que todos esos 4 edificios están unidos internamente por el patio interior. El museo acaba de convertirse, como digo, en un museo centenario. En 2019 se cumplió el centenario. Entre el 2019 y lo que pudimos del 2020 tuvimos una serie de actividades especiales y, como ahí pueden ver en la imagen, pues en 2019 tuvimos la exposición de Julio Romero de Torres como gran exposición del centenario. En 2020, que afortunadamente nos dio tiempo a hacerla porque se clausuró el 8 de marzo y el día 10 estábamos ya todos metidos en casa, tuvimos la exposición de este gran pintor extremeño que es Eduardo Naranjo para celebrar ese centenario de la apertura de puertas del museo. Dentro de estas celebraciones, la Diputación adquirió un Luis de Morales, esa Piedad, ese cuadro que están viendo en la zona superior. El museo contaba con 2 piezas que eran de seguidores de Luis de Morales, pero en este centenario la Diputación decidió regalarnos a todos la adquisición de esta obra, que sería el primer Morales para la colección permanente del museo. Hay que tener en cuenta que Luis de Morales tuvo su taller en la ciudad de Badajoz y tenía una de sus viviendas en una de las calles precisamente donde se encuentra el museo. Además de todo esto que estoy explicando, el MUBA cuenta con una línea editorial especial con la denominación de Colección Rescate, que responde al interés por abordar temáticas artísticas que no llevan aparejadas una exposición, sino que es una colección, digamos, más acorde con la investigación, y dentro de la que estaría este libro que hoy presentamos, de Zurbarán en los archivos extremeños. Para nosotros, como bien ha dicho el presidente de la Academia, Luis Garraín comenzó hace 10 años con esta recopilación, con este estudio, con este inmenso trabajo que ha supuesto este libro. Pero la primera conexión con el museo y la primera vez que empezamos a hablar en dar forma a esta investigación, a esta media vida que ha llevado Luis con Zurbarán, fue precisamente en septiembre de 2017, en una reunión en Llerena, por un acto académico también de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y las Artes, que precisamente Luis también es académico correspondiente de esa academia. Allí coincidimos, hablamos de este trabajo y en ese momento adquirimos el compromiso los dos, ¿no?, por que el libro viera la luz precisamente con el centenario del museo. De ahí que se presentase en diciembre de 2019 en el Salón de Plenos de la excelentísima Diputación de Badajoz. Como digo, esta colección Rescate siempre lleva aparejada una cierta relación directa o indirecta con la colección del museo. Y en este caso, Zurbarán está relacionado perfectamente con el museo, ya que esta obra que están viendo a su derecha, la que hoy se denomina Virgen de las Nubes, es la primera obra pictórica conocida de Zurbarán. El primer encargo documentado de Zurbarán es la traza de la fuente de agua pública en la plaza de Llerena, un encargo de 1618. Pero el segundo de los encargos que hace el Cabildo de la localidad es precisamente la pintura de Nuestra Señora para una de las puertas de la muralla de Llerena, que es esta Virgen, que en la actualidad se conserva en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. En el libro hay un capítulo completo dedicado a todas esas peripecias que pasó esta obra y por qué se encuentra hoy en el museo, ya que en 1951 el párroco de la iglesia de la Granada de Llerena lo vendió al Estado, se restauró en el Museo del Prado y pasó finalmente en depósito al Museo de Bellas Artes de Badajoz en 1955.
No puedo terminar mi intervención sin dar de nuevo las gracias públicamente, como he hecho en otras ocasiones, a Luis Garraín por su trabajo y por su compromiso con el museo en este proyecto editorial, y por supuesto también a Odil de Lenda. No debía dejar de nombrarla aquí, ya que es amiga personal de Luis y aceptó muy amablemente y de manera entusiasta ser la autora del prólogo del libro. Odil de Lenda es la mayor especialista en Zurbarán y, por lo tanto, para este museo es un orgullo que haya sido ella la persona que haya accedido a ser la que presenta y la que prologa la obra. Nada más, muchas gracias por estar aquí. Les invito a visitar nuestro museo. Estamos muy cerca, Sevilla y Badajoz somos hermanos y les esperamos en Badajoz. Prontitud y la certeza con que nos has hecho la presentación del Museo de Bellas Artes de Badajoz, no solo como continente, sino también con parte de su contenido, al menos fundamentalmente en lo que concierne al autor que se estudia, a ese gran pintor, como hemos dicho, del barroco sevillano, que también podríamos definirlo como el pintor de la quietud, ¿no? El pintor de la naturaleza, puesto que pintaba al natural las telas, los objetos y las personas, ¿no? A continuación, siguiendo esa ronda de intervenciones, va a tomar la palabra el ilustrísimo señor don Gonzalo Díaz Recasén, miembro de la sesión de Arquitectura, quien a continuación dirigirá unas palabras. Ilustrísimo señor presidente, o excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, yo voy a ser muy breve. Yo no soy especialista en historia del arte como los que me van a proseguir, y sí tengo el gusto de presentar este libro que me sorprendió y me gustó muchísimo cuando lo estuve conociendo. El libro que hoy presentamos, Zurbarán en los archivos extremeños, es una minuciosa recopilación de datos y acontecimientos en torno a la vida y a los encargos del pintor Francisco de Zurbarán. Estos datos extraídos de los documentos existentes en distintos archivos extremeños certifican y dan solidez a la historia de la vida de Zurbarán y a las distintas actuaciones en torno a él. Siempre sorprende la vocación científica, sobre todo cuando el contexto no es una universidad o una institución hecha para tal fin. Y sorprende más cuando se trata de una vocación particular, sin beneficio ni remuneración pecuniaria alguna. Y donde en Llerena, la bella población al sur de Extremadura, donde se concentra en cierto modo la existencia y la estela que dejó Zurbarán. Junto a todas las poblaciones próximas de Fuente de Cantos, Záfara, Calzadilla, Badajoz o Sevilla, las ciudades que fueron el escenario y cuna de la vida del pintor y donde su memoria o recuerdo se depositó. Y no tanto el legado histórico como la memoria colectiva, ¿no? Yo creo que la existencia de Zurbarán no se puede entender sin Llerena, ¿no? Y quizá en su pintura puedan reconocerse los lugares, las situaciones de su vida. En sus pinturas se representa su mundo, su existencia y sus paisajes. Y al lado de sus telas y sus ropajes, los colores de su tierra y las luces de sus espacios, todo ello probablemente respondan a los lugares de su vivencia. Y estos rastros del pintor, podríamos decir, son como la estela de su vida.
que se ha llegado a conocer y se certifican gracias al trabajo de este libro. Es un libro especialmente importante y que se debería un poco, en cierta manera, primar ese trabajo. Así, con la meticulosa atención de un letrado, podríamos decir que el autor de este libro ha sabido levantar acta de mucho de lo que aconteció en la vida cotidiana del pintor. Ha sabido ratificar la información de sus lazos familiares, de sus amistades, de los aspectos en la relación con sus discípulos y ayudantes, de su estancia y de los distintos lugares de sus particulares vinculaciones con la población donde vivió. Así, el pintor Zurbarán, que por otro lado no es ajeno al carácter austero y recio de Extremadura, probablemente haya aportaciones y noticias sobre estas aportaciones y noticias sobre su vida ayuden a explicar el carácter de su pintura. Y estos datos, al igual que las texturas y detalles de las ropas o de los ropajes o de los cielos naranjas de Zurbarán, yo creo, como por ejemplo decimos esto, como podían decirse otras mil cosas, ¿no? Estas particularidades vayan haciendo de su pintura algo propio, particular y pleno o lleno de carácter. Todos estos aspectos y consideraciones particulares, al complementarse sus pinturas con este estudio documental, ayudan a dibujar la estela de una fructífera vida y como el rastro de una vida, al ordenarla y situarla en su contexto, revelan y dan certeza de su importancia y relevancia en la historia del arte español. Yo quiero agradecerle especialmente a don Luis Garraín esta dedicación meticulosa y profunda que ha desarrollado a lo largo de estos 10 años. Y sin más, cedo el paso a mi compañero Alfonso Pleguezuelo, que es quien sabe de pintura. Muchas gracias. Agradecemos muy sinceramente las palabras de nuestro querido compañero don Gonzalo Díaz Recasén, que indiscutiblemente ha hecho una aportación importante porque ha dado la visión de un arquitecto a la temática pictórica de este artista. Y sobre todo si tenemos en cuenta que los fondos arquitectónicos del pintor son quizá uno de los objetos más importantes a analizar en todas sus telas. A continuación, como ya nos ha indicado el señor Díaz Recasén, tomará la palabra el ilustrísimo señor don Alfonso Pleguezuelo Hernández, también académico de número de esta Real Corporación. ¿Tiene usted? Inicio mi intervención dando las gracias al autor del libro, mi amigo Luis Garraín, por haberme concedido el honor de participar en la presentación de su obra. Sobre todo teniendo en cuenta, y aquí voy a llegar a la contradicción de lo que se ha dicho, porque no me considero realmente en absoluto especialista en Zurbarán, como son Odil de Lenda, Enrique Valdivieso o Benito Navarrete. Me dedico a la cerámica y con independencia que siempre me ha interesado Zurbarán, particularmente porque tiene unos objetos de cerámica extraordinarios, no me he dedicado realmente a ese mundo fascinante de la pintura. Cualquiera de los que he nombrado posee muchísimos más méritos que yo para dar la bienvenida a este excelente libro y a su autor en nuestra academia y en nuestra ciudad. Perdón. Ya el ilustrísimo señor Gonzalo Díaz Recasens, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha hecho alusión a cuánto debe la pintura de Zurbarán al ambiente de su Extremadura natal. Ese sería todo un mundo, quedaría para mucho que hablar. Para definir de todas formas su dimensión, la dimensión historiográfica del autor,
de la obra, tarea que en principio me ha sido encomendada, podríamos remitir, como viene siendo lo habitual, a su nutrido currículum vitae. Pero no teman, porque vamos a evitar aburrirles a quienes nos acompañan con la lectura de la larga lista de méritos de Luis Garraín, que no ha parado de trabajar, de escribir, de publicar y de liderar en gran medida la vida cultural de Llerena durante las últimas décadas. Tan solo diré, adelantando la conclusión, que la obra que hoy presentamos con enorme placer es un libro editorialmente muy atractivo. No era fácil para esa dimensión, pero lo es. Éticamente muy honrado, y que su autor no solo es un competente historiador de la pintura, sino que también es extremadamente generoso, porque ha compartido con sus colegas, abierta y confiadamente, mucho antes de que se publicara la obra, toda la valiosa información que el libro contiene. Luis Garraín ni necesita título, ni está proyectando ahora su futuro profesional. Ha hecho este trabajo por pura vocación científica, como ya ha indicado el académico que antes ha hablado, y por puro deseo de aprender y de que aprendamos. Nuestro colega y amigo Luis Garraín es académico correspondiente, como se ha dicho, de la Real de Extremadura de Letras y Arte, además de cronista oficial de Llerena. Es un extremeño de Badajoz, lo que equivale a decir que es casi andaluz, ya que, como sabemos, Badajoz, hasta la división provincial de 1833, formó parte del antiguo Reino de Sevilla. El vínculo de Zurbarán con nuestra ciudad se debe, en realidad, a ese mismo hecho geográfico. Ya no tenemos con Badajoz el vínculo administrativo, pero sigue vivo el sentimental y, por supuesto, el patrimonial. Luis Garraín, por su profesión, está muy preparado para leer documentos antiguos en los archivos. Es un historiador de archivo, en el doble sentido positivo que puede tener esa expresión. Un digno heredero de aquel importante movimiento que hacia 1900 protagonizó el arranque inicial de la historia de arte con base científica que hoy tenemos. Algunos han llamado a aquella generación la de los eruditos y también la de los positivistas, por ser ellos quienes dieron un enorme valor para la historia del arte al dato positivo, al demostrable. En suma, al dato científico que una disciplina de humanidades como la nuestra puede tener. Aquella generación dio muchos frutos y muy importantes frutos en España, pero el escaso número de historiadores, y eso es algo que he pensado en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo comparando con otros países de nuestro entorno, el escaso número de historiadores nunca pudo equilibrarse con el elevadísimo número de obras de arte, de artistas y de archivos que, por suerte, aún poseemos en nuestro país. Por ello, infinidad de temas quedaron huérfanos de datos, otros incompletos, y algunos, como el caso de Zurbarán, han llegado al siglo XXI bastante más nutridos, pero también en una situación mejorable. Y esa mejora es la tarea que se propuso y que ha logrado Luis Garraín con su paciente investigación, con la esforzada consulta, como se ha dicho, durante toda una década de los archivos extremeños, en los que ha vuelto a leer y a transcribir con mayor rigor documentos ya conocidos y en los que ha logrado también hallar otros que eran completamente inéditos y que han sido de enorme utilidad para llenar lagunas de la biografía, sobre todo, y también algo de la producción de Zurbarán en su relación nunca interrumpida con su patria extremeña. A esto debemos añadir que la aportación que hace el autor al conocimiento de la vida de Zurbarán se ha centrado en el periodo y el aspecto que frecuentemente queda más huérfano de los datos en la biografía de nuestros artistas, el de su etapa más temprana y el de su ámbito personal. El apellido de Luis, que es, por cierto, como el de Zurbarán, de origen vasco, diríamos aquí viva España, ha de sumarse, por tanto, a la lista de historiadores que se han ocupado de la vida y de la obra de este genial pintor. Martín Soria, Paul Guinard, José Gudiol y más recientemente María Luisa Catur, la autora de la primera gran biografía de Zurbarán y de su catálogo razonado y crítico que fue publicado póstumamente en 1994.
con la colaboración de Odile de Lenda. Esta última autora añadió nuevos documentos a esa obra y fue comisaria científica de la exposición organizada en nuestro museo con motivo del cuarto centenario del nacimiento del pintor. Ese mismo año publica Luis Garraín en Llerena su importante artículo «Nuevas aportaciones documentales a la biografía de Francisco de Zurbarán». Al año siguiente, en colaboración con Odile, publica un artículo en la prestigiosa revista Gazette des Beaux-Arts titulado «Zurbarán y Llerena». Y al año siguiente, ambos publican un segundo artículo en la misma revista francesa en el que dan a conocer datos de una faceta profesional que hasta ese momento no había sido documentada, la de un curioso Zurbarán escultor. Nuestro autor, como se comprueba, ha colaborado estrechamente con esa mujer admirable y entrañable que es Odile de Lenda, máxima autoridad mundial, como se ha dicho, en la obra de Zurbarán. Por esta razón fue ella quien presentó esta obra a fines del año pasado en la Fundación Thyssen de Madrid y también en varios foros extremeños. Hoy la damos a conocer finalmente en nuestra academia y en nuestra ciudad, que fue el escenario principal de la mayor parte de la vida y de la obra de Zurbarán. Si el corpus documental general de Zurbarán fue el de Cazorla y de Lenda, el que hoy nos presenta Luis Garraín es el más completo publicado hasta ahora sobre todos los documentos conocidos de Zurbarán en relación con su Extremadura natal. Desde ahora, este voluminoso libro será la gran obra de referencia para ese ámbito temático. Con su lectura nos adestramos con rigor y con amenidad en la vida del pintor, aunque lamentablemente no conozcamos también la obra que produce en ese periodo en el que en su taller de Llerena debieron salir pinturas de enorme interés. Si comprobamos la calidad extraordinaria de lo que hemos visto hace unos minutos y de lo que pinta muy poco después en el Obrador de Sevilla, como fueron, por ejemplo, su San Serapio o el Cristo crucificado, que actualmente se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. El libro de Garraín arroja nuevas luces sobre aspectos importantes de su vida familiar y personal, su aprendizaje y su taller en la década que discurre entre 1618 y 1629 como joven pintor establecido en Llerena. Sobre su vida familiar, por ejemplo, hasta fechas recientes se pensaba que la posición social del padre del pintor era muy modesta. Pero trabajos de la década de los 90 del siglo pasado, entre otros un importante artículo de Luis Garraín, demuestran que su padre fue probablemente el comerciante más rico de Fuente de Cantos y un hombre de holgada situación económica. Dos sobrinos del pintor, por ejemplo, Agustín y Sebastián, fueron religiosos, mercedarios en Sevilla, lo que también es indicio de un contexto familiar de nivel burgués. Otra de las novedades se refiere a la familia de su primera mujer, María Páez Jiménez, que tampoco era, como se creía hasta ahora, de origen humilde, sino de clase acomodada y descendiente de judeoconversos. El simpático episodio que Luis documenta sobre la matanza de un cerdo en la vía pública, como ha sido costumbre, por cierto, hasta hace poco, en nuestros pueblos, puede parecer un evento anecdótico, aunque es muy probable que no lo sea tanto, sino que esté relacionado precisamente con el interés familiar de los Zurbarán por despejar dudas sobre su ascendencia étnica y su fe religiosa, lo que resulta particularmente revelador desde una perspectiva sociológica. Aún más rica era su segunda mujer, Beatriz de Morales, que tenía en los documentos sus casas principales, según dice el documento, lo cual quiere decir que tenía otras menos principales, en la Plaza Mayor de Llerena, donde Zurbarán instala su taller y a la vista precisamente de la fuente que hemos visto hace un momento en la pantalla y que él mismo proyecta por encargo municipal. Otro de los documentos interesantes que nos informan sobre el espíritu emprendedor de Zurbarán, y es el relativo a su negocio de cueros, ya que en 1646, viviendo en Sevilla, y siendo ya pintor conocido, se asocia con un comerciante de este material con el que espera repartir los beneficios del negocio. Por cierto, he recordado al leer esta noticia en el libro que el cuero fue soporte de pintura, sobre todo en el siglo XVI. No sé si él llegaría a pintar algún cuero, pero realmente fue curiosamente uno de los soportes de la pintura
renacentista y protobarroca en España, ¿no? Los trabajos de Luis también han arrojado luz sobre el aprendizaje suyo y sobre su taller. Hasta ahora conocíamos el nombre del que fue su maestro, Pedro Díaz de Villanueva, pintor de imaginería, que no significaba en el 16 lo mismo que ahora, es decir, era pintor examinado en la academia en el gremio de San Lucas, digamos, de pintores, un artista del que nada sabíamos. Pues bien, Luis ha podido averiguar un dato muy curioso y muy interesante, porque aunque tenía su taller en Sevilla, era de origen extremeño y es muy probable que, por tanto, que su padre lo conociera al decidir con quién haría su hijo el aprendizaje. Seguimos sin conocer la obra de su maestro, por lo que no sabemos qué deuda artística tiene la pintura de Zurbarán con la manera de hacer de quien lo formó en su juventud. Pero el periodo de aprendizaje de Zurbarán es un periodo verdaderamente fascinante en la Sevilla de principios del 17, porque coincide con Francisco de Herrera, el Viejo, y sobre todo coincide con los jóvenes Diego Velázquez y Alonso Cano, que en ese momento aprendían en el taller de Francisco Pacheco. Son los tres jóvenes pintores que inician el temprano naturalismo que se practica en Sevilla, cuando aún pintan artistas del último manierismo reformado, como Pacheco, Moedano, o cuando Juan de la Roale empieza a hacer pinturas en las que revela sus novedades venecianas. También ha averiguado Luis Garraín un dato importante relacionado con uno de sus discípulos. El taller de Zurbarán, como se sabe, fue importantísimo, fue toda una empresa. Consideramos que casi están atribuidas unas 1000 obras, de las cuales 600 se supone que pueden ser suyas o muy suyas, y hay casi 400 que forman parte de la tarea de su taller. Sus discípulos más notables fueron su hijo Juan, Ignacio de Ríes, los hermanos Polanco y Bernabé de Ayala. Este último no solo fue un excelente pintor, sino que sería, según opina Odil de Lenda, quien hereda el taller, dado que el hijo de Zurbarán, Juan, falleció muy joven. Pues bien, Luis ha averiguado que en 1646 Bernabé de Ayala está trabajando con Zurbarán en Llerena, y eso es un dato que no se conocía y que confirma la relación de discipulazgo que ya se suponía por la cercanía de sus estilos. Es cierto que Zurbarán no llegó a tener una relación con la Academia de Murillo, directa, que son, como se sabe, los orígenes remotos de nuestra propia academia. Pero no por eso debemos concluir que no fue la pintura de Zurbarán importante para la tarea docente que nuestra academia desarrolló durante muchos siglos, podríamos decir, puesto que la academia era escuela de pintores, no solamente lo que es hoy. Si se me permite entrar en el terreno personal, puedo decirles que cuando en 1983 entré a dar clases en la Facultad de Bellas Artes, había una asignatura que se titulaba Dibujo del Antiguo y Ropaje. Un título que a mí me suscitó mucha curiosidad y que hizo que me interesara por su contenido y por su historia. Pude entonces averiguar que esa asignatura que perseguía desde época barroca, que los estudiantes, en aquella época los aprendices, y los oficiales supieran reproducir con fidelidad naturalista los pliegues de los tejidos que aparecían en sus pinturas, que eran los que vestían a sus personajes, basaba sus clases prácticas dentro de la academia del siglo XIX, básicamente, en las obras de Zurbarán que los estudiantes de la academia tenían a la vista en nuestro museo, donde la academia tenía su propia sede. Es decir, que Zurbarán fue uno de los pintores que más ha influido sobre la pintura académica en Sevilla, y eso también me explicaba que los pintores del propio siglo XX, con los que yo empecé a tratar cuando entré en la facultad como profesor de historia, hayan seguido reproduciendo los tejidos con una fidelidad propia de Zurbarán o de la pintura germánica que tanta deuda tuvo con el propio Zurbarán, como ya demostró en su tesis doctoral Benito Navarrete. En resumen, podemos decir que el libro que hoy presentamos es el estudio más completo realizado hasta el momento sobre la vida y la obra documentada de Zurbarán relacionadas con Extremadura. Y no olvidemos que Zurbarán,
como bien ha dicho nuestro presidente, fue en mayor medida que Alonso Cano y que el propio Diego Velázquez, el pintor que marcó la escuela sevillana durante casi todo el siglo XVII. Desde esta academia y como portavoz de todos sus miembros quiero dar la bienvenida a esta importante contribución al mejor conocimiento de la relación que Francisco de Zurbarán mantuvo durante toda su vida con su patria natal, y también dar, por supuesto, muy sinceramente la enhorabuena a su autor, Luis Garraín, por la extraordinaria contribución científica que constituye su libro. Nada más, muchas gracias. Palabras de don Alfonso Pleguezuelo, porque son atinadas, porque son las propias de un especialista en historia del arte y además por la sensibilidad que pone al hacer el análisis de las obras y del estilo que caracterizaron a este gran maestro de la escuela sevillana del siglo XVII. Dicho esto, le doy la palabra al ilustrísimo señor don Luis Garraín Villa, académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, cronista oficial de Llerena y sobre todo, como hemos dicho al principio, el autor de esta magna obra que hoy ponemos a la consideración de todos ustedes. Tiene la palabra. Buenas noches. Sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y sobre todo a las personas que me han precedido, al excelentísimo señor presidente de la Academia. Muchísimas gracias por acogerme en esta ilustre academia. A los ilustrísimos señores académicos. Vale. Don Gonzalo, don Alfonso Pleguezuelo, también para mí es una satisfacción contar aquí con el que fue director de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, don Javier Pizarro. Otros ilustres académicos también aquí presentes. También quisiera agradecer al señor concejal de Cultura del Ayuntamiento de Llerena, Juan Carlos Jiménez, que también nos acompaña, y a tantos y buenos amigos que nos encontramos aquí, y sobre todo también a mi familia, como no, que me acompaña en esta tarde. Me siento especialmente emocionado, de verdad, no me esperaba una audiencia tan nutrida, eso es cierto, y a todos les agradezco con absoluta sinceridad su presencia en este acto y a otros muchos que por distintos motivos no han podido acompañarnos. Durante el tiempo que dediqué a la redacción y elaboración del libro que ahora presentamos, les aseguro que pues he disfrutado muchísimo, empleando horas de sueño y de fines de semana, y porque ya mi profesión no me permitía tener más horas al cabo del día. Este trabajo ha sido fruto de un gran esfuerzo que me ha producido una satisfacción muy grande, como les decía, pues me pasaba horas sentado delante de los documentos de varios siglos de antigüedad y consultando la enorme bibliografía que ya existía del pintor Zurbarán. Todo el tiempo que le he dedicado para mí ha sido pues, una suerte el poder conocer de cerca a este ilustre extremeño. Yo sobre la cualidad de sus lienzos y sobre la manera de pintar que tenía no voy a entrar porque no soy experto en arte. Yo soy un simple aficionado al estudio de los documentos y de la historia, soy un enamorado de la historia. Y yo quería comentarles primero que es de obligado cumplimiento también a la hora de presentar un libro que se pronuncie unas palabras y expresar su agradecimiento a las personas que más han influido para que este libro pues, salga a la luz. En primer lugar, pues quiero hacer una mención especial a doña María Teresa Rodríguez Prieto, directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz, que se encuentra aquí entre nosotros, como ustedes han visto, y desde que el día, como ella ha dicho, que me comunicó su propósito de publicar esta obra, fue en el año 2017 en Llerena,
no dejó de interesarse por la evolución y el resultado de mis investigaciones. Fue la primera persona que leyó este trabajo y estuvo pendiente completamente de su desarrollo, mostrando siempre un gran interés para que se publicara. Yo te estaré siempre enormemente agradecido, porque si no hubiera sido por tu profesionalidad y buen hacer, esta obra no sé si se hubiera publicado. Muchísimas gracias. Por supuesto, pues quiero expresar mi agradecimiento a mi querida y admirada amiga Odil de Lenda por la pasión y el entusiasmo que siempre me hizo sentir por Zurbarán desde que la conocí. Para las pocas personas que no conozcan la trayectoria de la señora de Lenda, ya antes el profesor Pleguezuelo ha hecho un breve recorrido por lo que es, ¿no? Pues yo coincido con él en que es la máxima especialista en el mundo que hay sobre la pintura de Zurbarán. Es la más preparada y la mayor experta. Y esto no solo lo digo yo, un simple aficionado, como les decía al principio, lo dicen ya, pues los han dicho ya los grandes especialistas, historiadores del mundo del arte, como Enrique Valdivieso, Benito Navarrete, Ignacio Cano, o los desaparecidos, Alfonso Pérez Sánchez, Juan Miguel Serrera, y que son opiniones que yo humildemente comparto en su totalidad. Además, pude comprobar esa admiración que sentían por Odil cuando tuve la suerte de convivir unos días con ellos en el Simposio Internacional celebrado en Fuente de Cantos, Llerena y Guadalupe, en el mes de mayo de 1998, con motivo del 4º centenario del nacimiento del pintor, en el cual, en ese simposio, también estuvo presente el profesor Francisco Javier Pizarro. Yo quiero dejar constancia que Extremadura y España deberán siempre estar agradecidas a Odil de Lenda, porque ha sido la persona que internacionalmente ha puesto en su sitio al pintor extremeño, y porque, bueno, en muchos sitios pues no era conocida su obra hasta que ella no la sacó a la luz. Después de esta introducción y agradecimiento a María Teresa y a Odil, que era obligado, también quiero hacer una breve reseña de dos personas que fueron las que más influyeron en mí para que yo me pudiera dedicar al estudio de la historia. Una fue don Antonio Carrasco García, llerenense, y que fue notario, y fue notario también de esta capital, hasta que se jubiló, y gracias a los magníficos libros por él publicados, uno La Plaza Mayor de Llerena, otro sobre los pintores, escultores y plateros de Llerenense en el siglo XVI y XVII, pues él fue una de las personas que con la lectura de sus trabajos pues siempre me provocó este interés por la historia. La otra fue, pues siempre se lo he reconocido, que fue a don Mariano Fernández Daza y Fernández de Córdoba, el noveno marqués de la Encomienda, que durante los primeros años de la década de los 80 pues supo influir en mí para que me dedicara al estudio de la historia, por unas visitas que hizo a Llerena con motivo de la microfilmación de los archivos, tanto notariales, municipales y parroquiales. Bien, pues también quiero agradecerles a compañeros míos, compañeros cronistas que han intervenido en la redacción de no en la redacción, sino han estado siempre pendientes del desarrollo de este trabajo, a Feliciano Correa, que es el cronista oficial de Jerez de los Caballeros, también a la profesora Pilar Hosto, que se encuentra aquí con nosotros, que siempre me prestó su inapreciable ayuda en mis dudas sobre la transcripción de algunos documentos. También a un buen amigo mío de la infancia, el doctor Julio Sánchez Gallego, también aquí entre nosotros, que puso a mi disposición su magnífica colección de grabados. A los dos les expreso mi agradecimiento. Bueno, dicho esto, quiero destacar algunos aspectos que me parecen interesantes para conocer el porqué de este trabajo. En primer lugar, ¿cuáles fueron las causas que me llevaron a iniciar esta aventura? Bueno, el interés por el artista, por Zurbarán, siempre lo tuve, ¿no? Y fue aumentando a raíz de mi primer encuentro con Odil de Lenda en el año 1991. Yo no la conocía, ella a mí tampoco, evidentemente, y quedamos justo en conocernos en esa fuente,
que es la fuente de la plaza de Llerena que diseñó Francisco Zurbarán en 1618. Ahí nos encontramos una tarde del mes de mayo del año 1991 y ahí comenzó pues, nuestros contactos, sobre todo alrededor de Zurbarán. Posteriormente, con motivo de la celebración del 4º centenario del nacimiento del pintor en 1998, al que antes ya lo mencioné, que fue patrocinado un simposio por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y que tuve la suerte de coordinarlo siempre con la inestimable ayuda de Odil de Lenda y del que se publicaron las actas con las conferencias impartidas por los principales historiadores zurbaranistas, encabezados por Odil de Lenda, y en ese simposio intervinieron pues, los historiadores del arte que antes mencioné, Alfonso Pérez Sánchez, Enrique Valdivieso, Navarrete, Juan Miguel Serrera, Jesús Palomero Páramo, Cristina Estera y el historiador extremeño también del arte Francisco Javier Pizarro, que está aquí con nosotros. Aquel mismo año, el Ayuntamiento de Fuente de Cantos editó un sobresaliente volumen coordinado por Felipe Lorenzana, el cronista oficial de la ciudad natal del pintor, en el que se recopilaron importantes trabajos en el que participaron prácticamente todos los especialistas que antes he citado, y también intervino don Antonio Domínguez Ortiz dándole con un trabajo magnífico sobre la Extremadura del siglo XVII. Posteriormente, en el año 2015, fui invitado en el Museo Thyssen-Bornemisza a participar en una jornada sobre Zurbarán organizada con motivo de la exposición Una nueva mirada. Cuando yo leí la conferencia mía, pues muchos amigos allí presentes me propusieron desarrollar toda la información que les había dado durante esos 40 minutos que estuve hablando, y aquellos 30 folios escritos pues, se han convertido en el libro que ustedes ven ahora. Bien. Las primeras personas que comenzaron que localizaron los primeros documentos relacionados con Zurbarán fueron sus primeros biógrafos, pero de una manera muy solapada, muy poco callada, ¿no? Y fueron don Antonio Manzano Garía, un sacerdote natural de Bienvenida y que desarrolló su labor en los archivos de Fuente de Cantos, y don Arturo Gazul Sánchez Solana, que fue un periodista afincado en Llerena y que investigaron en esos archivos y además ofrecieron generosamente las noticias conseguidas a la historiadora del arte doña María Luisa Caturla, que hizo un uso muy particular de esa información y en muchas ocasiones pues ella se consideraba como la autora de esos descubrimientos y no tuvo la generosidad de decir quiénes le habían proporcionado esos documentos. De este hecho, pues el señor Gazul se lamentó, se quejó amargamente en algunas ocasiones. Esta es la señora Caturla, murió en el año 87, y basándose en esa importante labor de recopilación y hallazgo de estos señores, pues ella comenzó a profundizar sobre la vida y la obra de Zurbarán y su entorno familiar. Salvo numerosos artículos publicados en revistas de arte especializadas de la época y conferencias impartidas, nunca editó una obra monográfica del pintor. Fue Odil de Lenda quien en el año 1994 hizo una magnífica recopilación de aquella obra inconclusa de la señora Caturla, que se editó en francés por el Instituto Wildenstein. Posteriormente, bueno, en el año 2000, 15 años después, esa magna obra de la señora, que la señora Caturla dejó inconclusa, Odil publicó un catálogo razonado y crítico en 2 magníficos volúmenes, donde se aprecia y donde se publica todo lo que Zurbarán había pintado. Este catálogo razonado y crítico pues, se compone de 2 tomos. El primero es con la obra auténtica de Zurbarán y el segundo es donde aparecen todos los cuadros donde participaron los empleados de su taller. Bien, y refiriéndome ya al libro que ahora presentamos, pues
Comienza con la presentación, con unas palabras del presidente de la Diputación, que es el titular del Museo de Bellas Artes de Badajoz, don Miguel Ángel Gallardo, y de la directora del museo, María Teresa Rodríguez Prieto, cuyo texto, pues la verdad que sinceramente agradezco. Continúa el prólogo de la profesora Odilde Lenda, en la que estaré siempre absolutamente en deuda. Es todo un honor para mí que ella se haya dignado no solo a escribir el prólogo, sino a venir en otras ocasiones a la presentación de este libro, venir expresamente desde París pues a Badajoz el día que se presentó en el museo, en la Diputación Provincial. Después, recientemente, el libro se ha presentado también en el Museo Thyssen-Bornemisza y vino expresamente también a Madrid a la presentación. Y hoy hubiera estado aquí encantada, pero por un problema familiar no le ha sido posible venir. Bien, al libro le siguen 31 capítulos donde se desgrana todo el trabajo de esta investigación. Me van a permitir que me detenga en algunos conceptos que se tratan en ellos para darles a conocer la importancia del porqué de la información que les ofrezco y por lo que entiendo que merece unos minutos de esta exposición. Hasta ya entrada a la segunda mitad del pasado siglo, las personas que se consideraban cultas en el mundo del arte no creían necesario profundizar en los aspectos humanos de los artistas. Manifestaban que solo importaba la obra, sin prestar atención a las circunstancias en las que se desenvolvían durante su vida, a su entorno familiar, a los aspectos económicos y culturales en los que se desarrollaban y los ambientes y escenarios de la sociedad de la que formaron parte. Hoy, a los historiadores del arte y al público en general les interesa saber cuáles fueron esas circunstancias y el ambiente que vivieron los artistas, sus relaciones familiares, la formación que recibió Zurbarán durante su juventud y, en el caso que nos ocupa, nos importa cómo Zurbarán vivió antes y después de iniciar su fecunda trayectoria artística. Su familia, dónde y cómo recibió las primeras nociones en el arte de la pintura antes de llegar a Llerena, las vivencias que tuvo en Extremadura hasta que decidiera su asentamiento definitivo aquí en Sevilla. Adquirida ya su residencia habitual en esta capital hispalense, vamos a comprobar cómo seguía manteniendo contactos continuos con su tierra, con Extremadura, a través de los documentos que se le analizan en el trabajo que ahora presentamos. Y, por supuesto, la presencia de su obra actualmente conservada en Extremadura, repartida entre la iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Llerena, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Bienvenida, la iglesia de la Merced de Azuaga, el monasterio de Guadalupe, la iglesia de la Candelaria de Zafra y el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Tras hacer algunas observaciones sobre la Extremadura que conoció Zurbarán, así como las localidades de Fuente de Canto y Llerena a finales del siglo XVI y principios de la centuria del XVII, nos adentramos en un estudio del pintor y de sus antecedentes. Aquí nos encontramos con la partida de bautismo que fue descubierta en el año 1910 y que fue publicada por un cronista de Villafranca de los Barros, no recuerdo el nombre, en la que transcribió la partida de nacimiento de él. Nació en el año 1598, como ya sabemos, y fue bautizado el 7 de noviembre. Había pasado, nació, como he visto, en Fuente de Canto, en esta iglesia es donde se bautizó, que es la parroquia de Nuestra Señora de la Granada. En este caso tiene la misma vocación que la patrona de Llerena. Y aquí vemos la pila bautismal donde recibió las aguas del bautismo. Bueno, como decía, fue bautizado el 7 de noviembre de 1598. Había pasado mes y medio del fallecimiento de Felipe II y 4 meses de la muerte del converso y gran humanista extremeño Benito Arias Montano, presente en varias ocasiones en la villa de Monesterio, donde se le movía en los círculos muy próximos a la familia de la madre del pintor Isabel Márquez, antes de que ésta contrajera matrimonio con Luis de Zurbarán. Yo quisiera hacer una mención especial a un historiador de Monesterio, Antonio Manuel Barragán Lancharro, que fue quien descubrió en los archivos parroquiales, hoy inexistentes en los pueblos de la diócesis de Badajoz, porque han sido totalmente expoliados,
una decisión del señor arzobispo ha obligado a todos los párrocos de toda la iglesia de la diócesis de Badajoz de trasladar los libros parroquiales, los libros sacramentales, al Museo Diocesano, habiéndonos quedado huérfanos a todos los historiadores y cronistas de todos estos pueblos. Y bueno, ahora si queremos estudiar cualquier libro de bautismo o de matrimonio o de función, nos tenemos que desplazar a Badajoz. Pero bueno, eso es otra historia. Pues este historiador de monasterio también descubrió la partida de matrimonio de Luis de Zurbarán a Isabel Márquez, los padres del pintor. Hay que tener en cuenta que hasta el descubrimiento de estos documentos no se sabía de dónde era la madre de Zurbarán. Se intuía que podía ser de Fuente de Cantos, de un pueblo cercano, pero no se tenía la certeza absoluta de su nacimiento ahí en esta localidad vecina de Fuente de Cantos. Bueno, a través de estos descubrimientos pues se ha podido hacer ya el árbol genealógico completo de la familia de Luis de Zurbarán, en la que vemos a Andrés Guerra y Catalina, los abuelos. Tuvieron 3 hijos, María Guerra, Isabel Márquez, que se casó luego con Luis de Zurbarán, y Juan Guerra, un tío carnal, que fue escribano. Y luego, pues Zurbarán fue el 6º hijo que tuvieron del matrimonio. Tampoco se conocía exactamente pues, dónde nació Zurbarán. En el año 1968, un alcalde de Fuente de Cantos, dado el auge que la señora Caturla había dado a la figura de Zurbarán, pues se le ocurrió comprar una casa, pero le daba igual la casa que fuera, vamos. Y el señor alcalde pues le compró esta a un comerciante catalán que aparecía por el pueblo en las fiestas y le pagó lo que fuera. Bueno, se sabe, en el libro aparece lo que pagó por la casa. Y bueno, aquí hicieron su casa museo, pero vamos, esta casa no nació ni por asomo. Ya ha dicho antes el señor Pleguezuelo que el padre de Zurbarán fue el tendero o el comerciante más importante de Fuente de Cantos, y además fue recaudador de los impuestos de las alcabalas que se producían allí en la localidad. Y esta es la casa donde nació Zurbarán. Entonces, el alcalde no le hizo caso al señor Manzano Garías, que fue el sacerdote que había descubierto los documentos en los archivos de protocolos notariales de Fuente de Cantos, donde estaba el contrato de la compra de esta casa y otras sucesivas que fue porque la fue ampliando. Y esta casa está en la plaza de Fuente de Cantos, una de las casas principales, una casa bueno, que hacía honor a la situación económica que atravesaba el padre de Zurbarán, ¿no? Bien, aquí en este documento que localicé en el archivo de Simancas, pues aparece en un censo que se hizo sobre la regulación de alcabalas, en la que aparece Luis de Zurbarán. Y aquí nos dice y nos desvela otra de los enigmas que había antes de conocerse este documento, que es que no se sabía de dónde venía Luis de Zurbarán, ni cuándo llegó a Fuente de Cantos. Entonces, bueno, pues aquí hemos visto que él manifiesta que en el año 1588 hacía ya 6 años que vivía en Fuente de Cantos. Por lo tanto, Luis de Zurbarán llegó como comerciante ahí a esa localidad en el año 1582. Bien, pues evidentemente debió expresar de muy joven Zurbarán sus cualidades para la pintura. Sobre 15 años cumplidos, su padre lo envió a Sevilla. Esta ciudad estaba situada a la cabeza de las poblaciones españolas en cuanto a su importancia económica. Era la ciudad más atractiva del reino, envidiada por todos, considerada como el puerto de las Indias y por ser la conexión más importante con el Nuevo Mundo. Pero nos interesa sobre todo conocer la formación del pintor y quién fue su instructor y maestro en Sevilla. Sabemos que fue el pintor de imaginería Pedro Díaz de Villanueva, al que ya también aludió el profesor Pleguezuelo, y de quien pocos datos se conocían. Se le habían atribuido algunos cuadros, pero bueno, por la opinión de Odil de Lenda no pueden ser el autor Díaz Villanueva. Hay que tener en cuenta que los pintores de imaginería pues, se dedicaban a policromar en muchas ocasiones pues las tallas que los escultores realizaban, ¿no? En este caso tenemos este San Jerónimo penitente, esta magnífica talla de Juan Martínez Montañés, que se conserva actualmente en el convento de Santa Clara de Llerena y que fue objeto de la exposición que se hizo en el Museo de Bellas Artes hace un par de años.
Y es curioso también porque, según el profesor don Celestino López Martínez, la policromía de esta talla fue realizada por nada más ni nada menos que don Francisco Pacheco, el gran pintor de Sevilla y suegro de Velázquez. Es decir, que tenemos una talla que ahora precisamente, junto con el Cristo que pintó Zurbarán, que luego veremos, pues van a ser objeto de exposición en una nueva edición que va a haber sobre las edades del hombre en Plasencia en los próximos meses. Poco se había indagado sobre la existencia de Díaz de Villanueva, pero bueno, a través el estudio de los protocolos notariales, pues no solo de Llerena, sino bueno, de Badajoz, de Zafra, de Fregenal de la Sierra, gracias a la colaboración también de mis compañeros cronistas oficiales de esas localidades, José María Moreno Martínez y Rafael Caso, pues tuvimos la suerte de localizar varios documentos en los que se aclaraba cuál era la procedencia de Pedro Díaz de Villanueva. Él procedía de la ciudad de Badajoz y, bueno, pues viajaba por Extremadura y pasaría muchas veces por la tienda del padre de Zurbarán, de Luis de Zurbarán, para conseguir los materiales que él necesitaría para hacer su oficio, ¿no? Díaz de Villanueva, de él solo, como decía, solo se sabía que había sido el maestro de Zurbarán, no se había indagado sobre su personalidad. Cuando Zurbarán terminó su aprendizaje en el taller con 18 años, pues ya se instala en Llerena. Entonces Llerena, pues era, durante la primera mitad del siglo XVII, estaba considerada como la ciudad más importante de Extremadura. Hay un censo publicado en el año 1646 en el archivo de Simancas, en el que se dice que Llerena tenía 1.400 vecinos, no quiere decir que sean habitantes, eso normalmente los historiadores multiplican por 4, por 5, hay muchos criterios, pero Llerena era la ciudad más poblada de Extremadura, más que Cáceres, más que Badajoz. Cáceres, por ejemplo, tenía 1.370 vecinos, Badajoz 1.243, Trujillo 984, Mérida 931, es decir, que la superaba a todas, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que en Llerena, en aquella época, desde el año 1485, había sido la sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con todo lo que eso generaba. Llerena, de los 15 que existían en la península, fue el cuarto en cuanto a extensión jurisdiccional. Ocupaba todos los territorios que actualmente ocupa la Comunidad Autónoma Extremeña, incluido la diócesis de Ciudad Rodrigo. También en Llerena estaba lo que se llamaba la mesa maestral, recaudadora de los impuestos para la corona. Había dos parroquias, la de la Granada y la de Santiago. Entre las dos parroquias había 57 clérigos y había 8 conventos, 4 de monjas y 4 de frailes, ocupados por más de 200 frailes y monjas. Es decir, que había una población religiosa bastante importante, más que ahora. Bueno, cuando el artista extremeño llegó a Llerena, se encontró con una familia pues bien conocida, porque Zurbarán llegó ya con apenas 18 años, y bueno, ¿y qué hacía Zurbarán en Llerena con 18 años? Bueno, pues allí seguro que lo introdujo una familia importante que había, era don Antonio Núñez Ramírez de Prado, que fue recaudador de impuestos, y su mujer, que era fuentecanteña, Beatriz Pinelo Guerrero, que fueron los abuelos de la poetisa llerenense Catalina Clara Ramírez de Guzmán. Don Antonio Núñez Ramírez pues, fue descendiente de conversos y bueno, tuvo muchos problemas en Llerena en aquella época, incluso tuvo un proceso con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y en el expediente que se instruyó por las denuncias que le presentaron se decían que don Antonio Núñez, que admiraban la vanidad de este judío y decían que eran judíos también por los 4 costados, y que hasta los niños lo sabían, decían de este hombre. Pues Zurbarán seguro que tuvo que tener una gran relación con don Antonio Núñez. Y bueno, pues al poco tiempo de estar Zurbarán en Llerena, pues conoce a quien fue su primera mujer, que era María Páez. María Páez era una señora, aquí nos encontramos la partida de nacimiento que estaba en el archivo parroquial de Llerena,
pues procedente de una familia importante de Llerena, que estaba muy bien posicionada económicamente, y de la familia cuyos apellidos eran los Sánchez de los Puercos, y que a finales del siglo XV aparece esta familia en un censo que hicieron los inquisidores de Llerena entre el año 1495 y 1497, en la que pagando una cierta cantidad se les liberaba del San Benito y pues resultaban que bueno que ya no eran se habían convertido en cristianos nuevos, ¿no? Pero no dejaban de tener su origen converso. Esta es una circunstancia que en aquella época pues tenía avisos de normalidad, es decir, los conversos vivían en Llerena, en Extremadura y en todos sitios, que yo muchas veces ya me pregunto que en aquella época ¿quién no era converso? Porque aparecen por todos lados. Entonces yo pregunto, ¿y quién no lo era? Bien, pues en Llerena, Francisco de Zurbarán, cuando se casa por primera vez con María Páez, se va a vivir a esta calle de Llerena, la calle Escabias. Allí, bueno, vive con María Páez y allí nacieron sus tres hijos, sus tres primeros hijos. La primera María, bautizada un 22 de febrero de 1618, que aquí vemos el acta de nacimiento de ella. Después nació su hijo Juan de Zurbarán, que es una pena porque en el año 1649 falleció de la peste que asoló Sevilla y murió con 29 años. Además, prometía muchísimo en el mundo de la pintura. Se conservan entre 13 o 14 aproximadamente bodegones, es lo único que se sabe a ciencia cierta que lo pintó Juan de Zurbarán, entre ellos este magnífico bodegón, que está en un museo americano. Y bueno, pues Zurbarán sufrió una crisis, que hay algunos historiadores incluso que dijeron que se metió en un convento, una cosa totalmente incierta. Y la tercera hija, Isabel Paula, que nació en 1623, que la señora Caturra la llamaba la díscola, porque trajo por la calle de la amargura a su padre, ¿no? Le puso pleitos, bueno, en fin, lo trató muy mal a su padre, ¿no? A los 2 meses de nacer Isabel Paula, pues falleció su primera mujer, María Páez, en el año 1623. No se sabía, la señora Caturra intuía, y Odil, hasta que apareció este documento, intuían que es que murió de parto. No, murió a los 2 meses. ¿En tan poco tiempo es posible que muriera a consecuencia del parto? Pues no sabemos, pero no fue en el momento del parto como ya estaba escrito, ¿no? Bueno, pues Zurbarán se encuentra en Llerena, viudo, con 3 hijos pequeños, la menor con 2 años, y no tarda en volver a contraer matrimonio. Esta es la justificación del fallecimiento y del enterramiento que se hizo de María Páez en la iglesia de Santiago de Llerena, de donde ella era feligresa. Bien, al poco tiempo Zurbarán contrae matrimonio de nuevo, se casa en esta ocasión con Beatriz de Morales, también 10 años mayor que él, y hija y viuda. Beatriz era viuda de un notario de Llerena, de Francisco de Benavente, y estaba bien posicionada económicamente. Yo creo que Zurbarán tuvo vista porque con 3 hijos pequeños y empezando a trabajar, dice, pues tuvo vista. Y ya en Llerena, pues a partir de su segundo matrimonio, se va a vivir a la plaza, a la casa que tuvo ahí, donde tuvo su taller. Su primer encargo en Llerena pues fue la fuente, le encargaron el diseño de una fuente para la plaza pública. Este es el documento del archivo municipal, donde aparece el acuerdo, que dice: después, por mandado del señor gobernador, sacó Zurbarán pintor el dibujo de la fuente pública que en Sevilla se labrare, y se le dieron 7 reales. De los 7 reales se le pagaron 6, uno se lo quedaron como garantía para que terminara el boceto. Bien, esa es la lectura. Y el único documento que tenemos de aquel trabajo de Zurbarán, no quiero decir que esto lo hubiera pintado él, pero era un libro
que había el libro de los propios y privilegios y ejecutorias del patronazgo de las dehesas y los ejidos, de lo que Llerena era enormemente rico, pues estaba en el archivo municipal este libro. Y el libro sigue en el archivo municipal, lo que no está es el folio donde está este dibujo. Y este es el primer dibujo que tenemos de la fuente, porque este es del año 1625. Desgraciadamente este dibujo desapareció, su hoja, la hoja donde está arrancada con una cuchilla, y curiosamente al poco tiempo de desaparecer apareció publicado en un artículo de doña María Luisa Caturla. Bueno, entonces yo no digo nada, pero bueno, además esa señora dejó escrito una frase diciendo, en una conferencia que dio en Granada con motivo de la primera exposición que se hizo de Zurbarán allí en el año 1965, me parece que fue, decía literalmente, en unos documentos que he traído de Llerena, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los ha leído allí o que se los ha llevado? En fin, bueno, este dibujo, pues yo tuve una pequeña discusión con Odilde Lenda porque ella tenía una fotografía de este dibujo y me dijo que se lo había dado una señora que había sido criada de doña María Luisa Caturla y que no sabía dónde estaba el original. Digo, bueno, alguien ha hecho la foto, porque cuando publicamos en la Gaceta de Beaux-Arts el trabajo sobre Zurbarán en Llerena, pues Odil incluyó esta fotografía. Entonces, cuando me mandó el borrador, le pregunté, Odil, ¿y esta foto? Porque yo no lo conocía, ni yo ni nadie. Y dice, no, es que esa foto y tal. Y entonces, por respeto a la señora que se lo había dado y tal, pues no quiso decir su nombre. Y yo incluso hablé con el alcalde de aquella época de Llerena y demás, pero no pudimos hacer nada, porque se hubiese sido muy interesante recuperar el primer dibujo de la fuente que había diseñado Zurbarán. Bueno, son anécdotas. El célebre documento de la compra de un cerdo para su matanza, un cerdo de 24 arrobas, eso es un cerdo grande, ¿no? Y que lo compró para su matanza. Y es curioso porque en todo el archivo de protocolos notariales que se conserva en Llerena no he localizado ni un solo documento en la que ningún vecino de Llerena compre un cerdo y lo haga ante notario. Es el único que yo he visto. Mañana puede aparecer otro, pero yo no he visto ninguno, nada más que este. Ya he explicado las circunstancias del porqué, ¿no? La primera mujer de Zurbarán de origen converso, Beatriz de Morales, la segunda mujer, su padre García de Morales también era de origen converso, como buen mercader que era. Es curioso porque los testigos en los bautizos de Zurbarán, de los hijos de Zurbarán, todos los que firmaron como testigos y como padrinos, todos de origen judeoconverso. Es decir, que Zurbarán tenía una gran relación con estas familias, ¿no? Allí en Llerena, ¿no? Bueno, el segundo encargo que le hacen es la Virgen de las Nubes, que hoy día se conserva en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, felizmente, porque si no, no sé qué hubiera pasado, dónde estaría, o quién lo tendría, eso hubiese sido otra historia. Y también pues cobró una cantidad importante. Este dibujo de la Virgen lo hizo para la puerta de Villagarcía. Esto es una de las puertas de entrada al recinto amurallado de Llerena, que se conserva, fue restaurada en el año 82-83, y para esta puerta pintó Zurbarán la Virgen. Bueno, pues cuando se destruyera la puerta, porque esa puerta fue derruida y fue restaurada y demás, pues se llevó a la iglesia la pintura, que es como hemos visto antes, en las condiciones tan lamentables que estaba cuando esa pintura se vendió. Entonces, pues luego hablaremos un poco de ella. Bien, después los siguientes trabajos que le encargan a Zurbarán, pero ya estando en Sevilla, son para hacer un retablo en Fuentes de Canto. Eso fue en el año 1620 y tanto. Bueno, firmó el contrato, pero para hacer un retablo de la Virgen del Rosario y para decorar unas andas para la patrona. De eso no se conserva, desgraciadamente, absolutamente nada en Fuentes de Canto. No existe ni rastro ni ninguna mención de ello. Estando en Llerena, también en el año 1624,
el comendador del convento de la Merced de Azuaga, Fray Francisco de Baño, le encargó a Zurbarán que le hiciera una talla de un Cristo de madera. Bueno, ese documento lo descubrí yo en los archivos de protocolos notariales de allí de Llerena y resulta que inmediatamente cuando vi el documento, pues me fui a Azuaga a ver qué podía haber, un Cristo, porque en el documento se describe perfectamente las medidas del Cristo, la cruz de cáscara, el color mate de la piel, todo coincide exactamente con lo que dice este Cristo. Me acuerdo que, bueno, llamé a Odil de Lenda, inmediatamente ese fin de semana se presentó en Llerena, fuimos a Azuaga para verlo. Y claro, pues bueno, esa noticia la publiqué yo en la prensa, en el ABC, pues salió en muchos medios, ¿no? Y empezó a tener muchísima popularidad el Cristo este de Azuaga, hasta tal punto que recuerdo que un día, pues Jesús Palomero Páramo, pues vino a Llerena porque quería conocer la talla esta de este Cristo de Zurbarán. Fuimos a Azuaga, llegamos a la iglesia y no estaba el Cristo. Le pregunté al sacristán que estaba yo, oiga, mire usted, ¿y el Cristo dónde está? Dice, no, uy, el señor cura lo ha cogido y lo ha guardado porque le daba miedo a ver si se lo iban a llevar. Bueno, el Cristo de tamaño natural, es decir, que tenía que ir en procesión para sacarlo de allí. Pues lo había escondido el sacerdote y lo había atado con unas cadenas a una pared y allí lo tenían. Bueno, eso fue, le estoy hablando a ustedes del año 1998, han pasado pues 20 tantos años, ¿no? 24 años. Y aún sigue el Cristo. Bueno, el Cristo está ya en la parroquia, eso sí, en la ermita de la Merced, pero parece ser que ni a las autoridades de Azuaga ni a las autoridades eclesiásticas le interesa hacer algo, primero para restaurarlo. Ven ustedes en las fotografías como ahí está deteriorado, porque este Cristo era procesionado en Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo en Azuaga, y está muy deteriorado, los hombros, los dedos de los pies. Pero bueno, estamos esperando a que hagan algo, no sé qué pensarán hacer, pero hasta ahora nada. La última conversación que he tenido con un señor muy interesado, un amigo que está muy interesado en que esto se recupere, se restaure y que bueno que esté en condiciones, haciéndole los análisis correspondientes y demás. Y bueno, eso fue la semana pasada y aún no se han dignado a hacer absolutamente nada. Pero bueno, eso son otra historia. Otro de los encargos que le hicieron, estando aquí en Sevilla, fue decorar este retablo para la iglesia de Bienvenida, que le encargaron los patronos Tomás Gordón e Isabel Gutiérrez. Existía un documento que hoy está desaparecido, no sabemos dónde podrá estar, en la que se decía que Zurbarán tenía, bueno, esto fue en el año pues 1630, ya Zurbarán estaba ya cogiendo bastante trabajo y ya empezaba a tener su importancia y se comprometió Zurbarán solo y exclusivamente a hacer la cabeza de San Francisco, que ven ustedes aquí a la derecha. El resto es de taller, no lo hizo Zurbarán, por lo menos así lo tiene catalogado Odil de Lenda, que si lo dice ella, pues hay que creérselo. Bien, después pues le viene un encargo muy importante, que es por parte del Ayuntamiento de Llerena, que le encargan que haga un retablo para la iglesia de Nuestra Señora de la Granada. Zurbarán aceptó el encargo, eso fue en 1636, el contrato se conserva, por casualidad, en el archivo municipal, está todavía ahí, y bueno, este contrato pues dice que Zurbarán tiene que pintar 15 cuadros para el retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada. Además, dijo en el contrato, aquí se dice que Zurbarán, que no, aquí están las firmas de él, que no iba a cobrar nada por la mucha devoción que le tenía a la Virgen, pero yo les aseguro que cobró hasta el último maravedí. No le perdonó ni uno, porque existe el contrato en el archivo también municipal en el que se dice que Zurbarán cobró el finiquito del contrato, por tanto, esa buena intención se le perdió. Aquí aparece la firma de Francisco Zurbarán en este contrato y el entallador que le ayudó a realizar el retablo fue Jerónimo Velázquez. Jerónimo Velázquez era hermano de Pedro Díaz de Villanueva, es decir, que mantenían pues, una gran relación entre los dos, entre el maestro y
y Zurbarán, ¿no? Bien, pues el retablo lo hizo para la iglesia de Nuestra Señora de la Granada y es una pena porque en el contrato se dice que Zurbarán tiene que pintar 15 cuadros para ese retablo, del cual, pues desgraciadamente, no tenemos constancia nada más que de 3 obras que formaran parte de ese contrato. Uno es el Cristo en la cruz, que estaba en un sitio muy poco visible en la iglesia de la Granada de Llerena, hasta que, bueno, en el año 1998, con motivo del 4º centenario, conseguimos de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Cultura, que se restaurara. En principio tenía 3 capas de pintura encima y nadie daba nada por él, porque era horroroso. Yo subía los andamios porque estaba muy alto, estaba a más de 5 metros de altura, y cuando subió en los andamios la restauradora Ana Irureta Goyena, pues dijo que eso allí no había nada, que podía ser de la escuela de Zurbarán, pero bueno, por la forma y por la pintura y demás, pero que no, hasta que, bueno, que se lo llevaron al final a Madrid, lo restauraron allí el Instituto Tecne, y cuando apareció, que le empezaron a quitar las capas de pintura que tenía encima, apareció un Cristo que para Odil de Lenda es el segundo Cristo, segundo mejor Cristo que pintó Zurbarán en toda su carrera. El primero está considerado el Cristo que está en el Museo de Arte de Chicago, y que formaba parte de la iglesia de San Pablo, de aquí del convento de San Pablo, actualmente la Magdalena. Este es el cuadro que encabezaba el retablo que pintó Zurbarán. Luego había otro cuadro, que es el Martirio de Santiago, que, bueno, pues este desapareció cuando la guerra napoleónica, con la guerra de la independencia, desapareció de Llerena, como el resto de las pinturas que había, pero al no mencionar el contrato original qué pinturas debía haber, pues no podemos hacer nada más. Sí había, esta era la puerta del sagrario del retablo, como vemos tiene sus bisagras a la derecha y a la izquierda la llavera, ¿no? Y este cuadro, esta puerta del sagrario, por suerte también se conserva en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, son las 2 obras que se custodian allí. Bien, y el retablo que pintó Zurbarán se suprimió en el año 1701, es decir, Zurbarán colocó el retablo que había decorado en el año 1646, es decir, tardó 10 años en hacer el retablo. Y en 1701, unos 50 años después, destruyen el retablo. Y la causa no puede ser otra que hacer un hueco en el retablo central, porque detrás de la Virgen que ven ustedes en el centro está lo que es el camarín de la Virgen, que es una edificación anexa a la iglesia y donde ahora mismo se encuentra la patrona de Llerena. Entonces, para que cuando estuviera la Virgen en el camarín se viera desde el interior de la iglesia, entonces el retablo primitivo de Zurbarán se suprimió, se lo destrozaron e hicieron este nuevo, que se quemó durante la Guerra Civil, es decir, que no tiene ninguna pintura ni tiene nada, con unas imágenes que tenía, pero en la Guerra Civil del 36, la iglesia fue objeto de bombardeo y, bueno, pues se quemó. Después, otra de las obras más importantes que tiene Zurbarán en Extremadura, pues es la colección en la sacristía del convento de Guadalupe, el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, ¿no? El primer cuadro que pintó para el monasterio fue la misa del Padre Cabañuela. Luego, pues, esta obra cumbre de Zurbarán está considerada como la perla, que encabeza el retablo de la sacristía, San Jerónimo, y es una maravilla, y bueno, pues también se conserva allí. Después de lo del retablo de Guadalupe, de la colección de Guadalupe, pues le encargaron hacer el retablo de la parroquia de la Candelaria de Zafra, por don Alonso de Salas Parra, en el año 1644-45. Pero este retablo, donde se ven las pinturas de Zurbarán, según Odil de Lenda, lo único que hay de Zurbarán en este retablo es la imposición de la casulla de San Ildefonso que culmina el retablo, y
el retrato del fundador, del fundador de la Candelaria, de la capilla. El resto, pues todo dice Odil que es de taller. Pues si ella lo dice, como decía antes, pues nada. Bueno, ya en Sevilla, aquí fallece su segunda mujer, que era Beatriz de Morales, murió el 28 de mayo de 1639, no tuvo hijos con Beatriz, al menos no existe prueba documental de que tuviera alguno. La señora Caturla publicó de que había tenido una hija que se llamaba Jerónima, que se lo había comentado Fernando Castón, un historiador extremeño, pero no existe ninguna prueba documental ni en ningún sitio aparece que esa hija Beatriz o debió de morir muy joven o no, o no existió, pero bueno, no se conoce esa otra hija. Como he dicho, Beatriz de Morales murió el 28 de mayo de 1639, se enterró en la iglesia de la Magdalena, hoy, bueno, en el antiguo convento de San Pablo, y esto es una copia de su acta de la anotación que se hizo en el libro de difuntos de la iglesia de ahí de la Magdalena. Bueno, posteriormente, Zurbarán 4 años después, en el año 1644, pues contrajo segundo matrimonio con Leonor de Tordera, una señora, al parecer, esto ya no lo puedo yo testificar, pero parece ser que también era de origen converso, hija de un acaudalado mercader de aquí de Sevilla, y con ella tuvo 6 hijos, con la tercera mujer, pero todos fallecieron antes de 1657, es decir, que cuando murió Zurbarán en 1664, sus hijos solamente vivían las 2 primeras hijas, y María e Isabel. Pero hasta su última etapa, pues Zurbarán ejerció el comercio, fue un mercader nato también, eso yo creo que lo llevaría en la sangre por su padre, ¿no? Porque se dedicaba a comprar y vender artículos de pasamanería, vendía cuadros de otros pintores, traficaba con telas, con sedas, con cordones. Cuando hizo su testamento, pues la viuda, Leonor, pues mencionaba las deudas que ciertos comerciantes tenían con Zurbarán y que ella quería cobrarlas porque la situación económica a su fallecimiento era floja, ¿no? Bien, y bueno, y estos son los 2 cuadros que están en la Virgen de las Nubes y el Salvador bendiciendo, que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Yo cuando empecé a redactar este libro, pues claro, lo primero que hice, me puse en contacto con el museo para ver, esos cuadros, el por qué estaban allí y demás. La poca información que había, pues por supuesto, María Teresa me la hizo llegar inmediatamente, pero siempre se había tenido la creencia de que estos 2 cuadros los había comprado el Museo del Prado y que el mismo Museo del Prado los había cedido al Museo de Badajoz en el año 1955, me parece que fue. Entonces, me fui a los archivos del Museo del Prado y allí pues descubrí que toda la documentación se encontraba en un expediente que se había hecho con motivo de la venta por parte del cura de Llerena al Estado español, que fue quien lo compró. Tuve la suerte de dar con el expediente completo en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Y allí me encontré, pues desde las cartas de protesta de los alcaldes del alcalde de Llerena, de las personas que estaban interesadas por este tema, poniendo al cura, vamos a dejarlo porque eso es, hubo una polémica enorme por la venta, porque además el cura lo vendió por 35.000 pesetas. Estábamos hablando del año 1953-54, tampoco era una cantidad muy grande, pero tampoco era pequeña para aquella época, ¿no? En fin, pues tuvimos la suerte de encontrar ese expediente. La historia de los cuadros que están actualmente en el Museo del Prado forma parte del libro como el primer anexo. El segundo lo componen, este es el sacerdote que vendió los cuadros, don Alberto, para que lo conozcamos, ¿eh? Y el segundo anexo del libro, pues se compone de una relación de 112 documentos que han aparecido después de la publicación que Odil de Lenda hizo en el año 1994 del libro de Caturla. Es decir, Odil publicó, me parece fueron 200 y pico documentos, casi 200, y entonces desde el año 94 para acá, que es cuando yo más o menos empecé a escribir y a recopilar datos de Zurbarán,
han salido 112 documentos más. Estos 112 documentos no son todos míos, desgraciadamente. No que los haya localizado yo. Que yo he descubierto aproximadamente unos 70. El resto son de compañeros historiadores que han tenido la enorme amabilidad de cedérmelos, de autorizarme a que yo lo publicara, y por supuesto en el libro aparecen quiénes son los autores de todos estos documentos, es decir, que yo no me he hecho de nada de nadie, y bueno, en definitiva aparece la relación de todos los documentos nuevos aparecidos a partir del 94. Bueno, y como conclusión, pues ya sabemos que Zurbarán presenta en sus lienzos a personajes que están muy lejos de los extremismos, con imágenes que son de una enorme fuerza y de una gran profundidad, con esos tonos oscuros, utilizando la luz y dotando a los personajes de una intensa fuerza espiritual. Se dice que Velázquez fue pintor del aire, y nosotros, tras disfrutar de la obra del extremeño, podemos afirmar que Zurbarán fue el pintor del silencio. Si ustedes miran con detenimiento, se respira el silencio en la obra de Zurbarán. Bien, pero también todos los historiadores del arte, expertos sobre la obra de Zurbarán, han intentado en muchas maneras y de muchas maneras hallar una explicación a las peculiaridades de su pintura. Han querido encontrar las causas de su estilo tan sobrio y para algunos hasta tosco, por la simpleza de sus trazos, por la encarnadura manifiestamente ruda de los personajes masculinos que representaba, sobre todo aquellos que se encontraban en un segundo plano, y por la sencillez de las indumentarias de los actores y los ajuares con los que adornaba sus lienzos. Todas estas características plasmadas en sus cuadros, en mi opinión, pudieron tener causa en las numerosas circunstancias personales adversas que sufrió durante su vida y que marcaron con su carácter, opinión que es compartida por algunos historiadores. Odil no mucho, pero yo insisto. Hagamos un breve resumen, muy breve, ya para terminar, de su agitada trayectoria personal. Comenzó su aprendizaje con 15 años cumplidos, que sale de su casa y se va a Sevilla, esta inmensidad de ciudad que seguro que no le era desconocida porque tuvo que venir alguna vez con su padre a comprar mercaderías y demás, ¿no? Con 18 años, en plena juventud, ya se instala en Llerena solo para iniciar su carrera de pintor y al poco tiempo contrajo primeras nupcias con María Páez, como dijimos, 9 años mayor que él. Aún no había cumplido 25 años cuando enviudó por primera vez, dejando a los 3 hijos que antes mencioné. A los 2 años se casa de nuevo con Beatriz de Morales. Ya estaba en Sevilla cuando se produjo la muerte de esta segunda esposa. Los problemas que tuvo para poder cobrar los cuadros que envió a Nuevo Mundo, muchas colecciones que envió y que no se lo pagaban. Hay unos trabajos buenísimos del profesor Palomero Paro y Javier Pizarro también ha estudiado este tema y tuvo bastantes problemas para poder cobrar, tuvo hasta que hipotecar una de las fincas que tenía aquí en Sevilla. Le siguió, bueno, la temprana muerte de su hijo Juan con 28 años, como decía, con 29 años casi ya. Dice, pero sobre todo el perder también prematuramente a los hijos de su tercera esposa, Leonor de Tordera. En 10 años, de 1645 a 1655, nacieron los 6. 5 de ellos fallecieron con anterioridad a 1657, excepto la última. La cuarta hija, María, que debió perderla en la vida en Madrid cuando él se fue en 1657 hasta 1664 que murió, porque cuando hace testamento Zurbarán no cita a esta hija de Isabel de Tordera, por tanto ya habría fallecido, porque dejaba heredera a sus 2 hijas, María e Isabel. Todos estos avatares debieron producir al ilustre pintor muchos momentos de crisis anímicas muy complicadas de superar, por lo que indiscutiblemente tuvieron que influir en su manera de ser. No creo que nadie, aunque en aquella época los niños se morían muy jóvenes, como es habitual y como lo conocíamos, pues ustedes no me digan, perder a tantos hijos y así en esa forma, pues no tuvo que ser muy agradable, ¿no? Por tanto, todas estas circunstancias personales debieron de influir en su manera de pintar. Yo creo que eso es así. Bien, y para concluir, bueno, quiero agradecer también a Technigraph Editores, que es la empresa que ha editado este libro, que la verdad ha hecho un trabajo magnífico, sobre todo en maquetación y de corrección y de impresión. Y bueno, pues yo solamente me queda decir que
Si yo he podido hacer este libro es porque, bueno, pues he tenido en mi casa una familia que me lo ha permitido. Estoy seguro que si no hubiera sido por mi mujer, yo esto no lo hago. Porque, bueno, ya sabemos que las mujeres son muy poderosas y nos dominan. Por tanto, siempre le estaré enormemente agradecido, así como a mis hijos, a los que, bueno, pues no han vivido conmigo mucho tiempo, porque yo he estado siempre enfrancado con estas cosas. Nada más, muchísimas gracias de nuevo a la Academia por haberme permitido y nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, quiero agradecer a los compañeros que hoy han compartido con nosotros la presidencia de este acto, especialmente la presencia de la excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta Real Academia, así como a don Juan Carlos Jiménez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Llerena, que también ha tenido la deferencia de desplazarse hasta aquí. Y muy especialmente a todos ustedes, señoras y señores, que con vuestra presencia habéis respaldado este acto y sobre todo le habéis dado esa nota de calidez que es imprescindible para todos los estudiosos, para todos los científicos, porque de alguna forma así se valoran las intervenciones, las investigaciones y todo tipo de operaciones y tareas científicas. Nada más, muchas gracias, se levanta la sesión.